Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, obediente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo, con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Y hoy también hablaremos de tu lado espiritual. Comenzamos, Leo, y el trabajo. Movimientos en el trabajo, Leo. Puede ser que muchos de vosotros, los que estáis trabajando, os cambien de lugar, pero por un tiempo determinado, ¿vale? Esto no sería para siempre, ¿vale? Como que dicen las cartas, después volverías a tu lugar de inicio, ¿vale? Leo, que estáis trabajando, dice, tú puedes lograr un triunfo dentro del trabajo, pero para lograr ese triunfo te van a pedir algo en concreto. Y ese algo en concreto es como que tú estés en otro lugar o algo por el estilo, ¿eh? De todas maneras, esto ya son cosas, Leo, que tú deberás de plantearte o pensarte. Plantearte y pensarte, perdón. Los Leo que no estáis trabajando. Dicen las cartas que tú vas a volver a otra ciudad. Un lugar, una ciudad donde tú ya has estado. Que allí podrías tener la oportunidad, Leo, de trabajo, ¿vale? Pero las cartas no hablan todavía en ese lugar de un contrato. No hablan de un contrato, hablan de esa oportunidad. Bien, también te diría en este caso, Leo, asegúrate de que tú vas a trabajar en ese lugar antes de hacer cambios muy bruscos. Bien, por lo que veo en tus cartas. Leo, que tenéis un negocio, se continúa, se arregla algo, o sea, primero se soluciona algo relacionado con tu negocio, se aclaran ciertas cosas y después se continúa. Aunque esta continuidad, dicen, te puede traer alguna discusión con alguien, como que alguien no está de acuerdo con esta continuidad, pero el que tienes que estar de acuerdo eres tú. ¿Bien? Y dicen, después de esta continuidad, solo debes de esperar para ver los resultados. Algunos de vosotros, Leo, os veo integrando a alguien muy cercano a vosotros en tu negocio. ¿Bien? Y esto pasará dentro de muy poco tiempo. Esto se va a proponer dentro de muy poco tiempo y esto va a pasar dentro de poco tiempo. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver. Leo y tu economía. Antes de vaticinar pérdidas, tienes que esperar a las noticias, Leo. ¿Bien? Eso por un lado. Yo no veo una pérdida en sí. Yo lo que veo es que a ti te están calentando la cabeza, Leo. Ni más ni menos. Entonces debes de esperar realmente a ver qué va a pasar con tu economía o con ese dinero que tú estés esperando. Y veo muchos de vosotros que ese dinero puede ser relacionado con una persona del pasado, que pertenece a tu pasado. Y puede ser una persona de tu pasado la que te esté alimentando aquí el envenenamiento, ¿vale? Entonces, Leo, yo te diría, espera porque vas a recibir noticias positivas relacionadas con lo que tú estés esperando respecto a tu economía. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Leo, que estáis soltero. ¿A quién estáis esperando vosotros, Leo?
¿A quién esperáis con tanta paciencia? Leo, mira, esta persona a la cual tú estás esperando, o lo que tú estás esperando, es cierto que puede acercarse, sí, claro, tú lo puedes ver como un triunfo, claro que sí. Pero esto no es un triunfo, porque esa persona no se queda, entonces esto no es un triunfo, realmente. Porque esta persona viene a lo que viene, igual que viene se va. Bien, Leo, entonces lo que te están indicando las cartas es que si quieres esperar, espera, pero en ese transcurso de tiempo que tú esperas, también puedes conocer a otras personas. Porque no te puedes aferrar a algo que no se va a dar, Leo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Que estáis solteros. Te veo muy empeñado en esta persona del pasado. Esto es lo que sale ahora mismo. No me salen personas nuevas ahora mismo en tu vida, Leo. No me salen personas nuevas. Y aunque no estés empeñado, a lo mejor tu espera es inconsciente. Sí, esta persona se acerca, sí lo dicen las cartas. Incluso cuando se acerca esta persona, tú ves los caminos abiertos. Y, esto empieza de nuevo, la ilusión, todo lo que tengas que vivir. Pero aquí hay algo que interfiere, ¿no? Dicen las cartas que esta persona está con alguien más y que esta persona, pues, ese alguien más va a seguir en su vida. Así que Leo, yo te podría decir que yo en este caso no veo una persona que te vaya a brindar una relación estable, ni mucho menos, ¿no? También te digo que si para ti es un triunfo, pues que vivas el momento. Yo siempre lo digo en este caso. Vamos a ver más allá de todo esto, más de cara a futuro, ¿vale? Esto es lo que viene en estas próximas semanas, ¿eh? Ya lo próximo que hable de ahora en adelante, que sepáis que es de cara a futuro cuando viváis esta historia, ¿vale? Vamos a ver. Llegará una persona a tu vida que llega por mediación del trabajo, así lo dicen las cartas. Y será la persona que marque un antes y un después en toda esta historia. Esta persona llega rompiendo toda esta historia que hemos hablado antes, la historia del pasado. Además, será detonante que llegue esta persona para romper con esta historia. Si no llega esta persona, no se rompe esta historia. O sea, tú podrías estar esperando las idas y venidas de esta persona durante mucho tiempo. Bien. Y aquí dicen que esta persona llegará de forma inesperada, ni siquiera tú estás abierto al amor, ni te planteas, Leo, una nueva relación, ni nada por el estilo. Llega a tu vida de forma inesperada, ¿bien? Pero esto tiene que pasar el tiempo. ¿Cuándo pasará esto? En un momento de tu vida en el cual tú estás, dicen, sigues a la espera de alguien, pero ya ves más claras esas indecisiones, ¿no? O sea, ya sale bastante marcada el tema, o bien indecisión tuya o bien indecisión de esa persona. Creo que es indecisión tuya. Bien, entonces sale como más, como que ya te estás dando cuenta de la situación. Pero para esto tiene que pasar un tiempo, Leo. Vamos a ver qué más. A ver, es normal esto que yo estoy viendo. Dice, la persona se guía más de esa euforia que siente, esa ilusión que siente, que por una estabilidad. Eso se entiende y se comprende, pero llegará un punto en esta historia que le darás más valor a la estabilidad que te pueda ofrecer una persona de cara a futuro, a esta euforia que te hace sentir esta persona. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Seguimos, Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios.
Veo ciertos altibajos por parte de tu pareja, Leo. Vamos a, porque no, esto no es por parte tuya, esto es altibajo. Sí puedes tener tu altibajo, pero el altibajo que yo estoy viendo aquí, la frustración, el desgano, es por parte de tu pareja, así lo dicen las cartas. Hay algo que le falta, dice, no hay una plenitud. Quizás no tenga que ver con el amor, pero le está afectando también pues, al amor, a la relación, a su felicidad. Dice que intenta esta persona, que igual esto lo tiene guardado, esta persona y no lo exterioriza, dice, intenta buscar algo que le motive, que le guste, como un renacimiento en su vida, dice, y le cuesta mucho trabajo, no logra encontrarlo. ¿Vale? Vamos a ver si tiene que ver con el amor esto. Leo, casados, en convivencia y novios. También tengo que decir que esto que está pasando no está relacionado contigo, Leo, está relacionado con otras cosas. Dicen que si en algún momento has tenido la percepción de que esto tiene algo que ver contigo, con la persona, con la relación, dicen las cartas que no tiene que ver con la relación, que tiene que ver con otras cosas. También hablan del fin de una etapa de su vida, que esto también ha afectado, digamos, en su vida, en fin, en su estabilidad y demás, pero a mí de momento me salís juntos. Es cierto que veo cosas que os inestabilizan, que tienen que ver con tema de hijos o algo por el estilo, que os tiene o os mantiene un poco nerviosos, pero esto para los que tengáis hijos, Leo. Se avecinan desplazamientos para vosotros, Leo. Aunque, mira, el tema de los hijos, dicen, como estén ahora mismo, esto va a seguir, ¿vale? Esta inestabilidad va a seguir, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Sí veo aquí de cara a futuro algo entre vosotros dos, dice, que tiene que ver con unos papeles, y aquí tenéis que ver vosotros dos. Dicen que esto, digamos, va a retomarse o va... Sí, como algo que se retoma, como algo nuevo. Algo para... Es que, a ver, quizás es algo que vosotros arreglarais en un pasado, es algo para avanzar, o hablarais en un pasado, es algo para avanzar, para crecer vosotros dos, Leo. ¿Vale? Esto sale de cara a futuro entre vosotros. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Leo, de cara a futuro, aquí dicen las cartas, pues muchas vueltas que se le dé a una situación, Leo. Dice, lo que menos nos podemos dejar llevar es de las cosas externas en esta relación. Todo lo que influye en esta relación habla por malinterpretaciones, se malinterpretan muchas cosas, Leo. Dice, y si nos dejamos llevar por estas malinterpretaciones, no llegaremos a los objetivos que tenemos. Y tenéis un futuro prometedor, Leo, muchos de vosotros. Vamos a seguimos. Leo, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor te dice, Leo, realmente tú tienes los caminos abiertos. Lo que pasa es que hay mucha desconfianza. Dice, tienes mucha desconfianza, la desconfianza es normal. Dice, pero déjate llevar un poco. Hablan de ese déjate llevar,
Bien. De todas maneras, Leo, estos mensajes cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Leo, y tu salud, la garganta, te la tienes que cuidar muchísimo y ciertos problemillas de piel, cuidado. Leo, y con las caídas se me ha marcado bastante, pero claro, me imagino que esto no será para todos. Bien, tened cuidado con las caídas. Como siempre os digo, Leo, ya sabéis que no soy médico. Vamos a seguir, seguimos, Leo, con tu mensaje general. Es el momento de movimiento, Leo, es el momento de hacer eso que tanto has pensado. Es el momento. Así lo dicen las cartas. Y ese momento te unirá a alguien más. A alguien muy importante para ti, Leo. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, Leo, seguimos. Ahora sí con ese mensaje espiritual. Y, perdón, en este caso, ya sabéis que este tipo de mensaje será para la persona que conecte o vibre con ese mensaje. Si no, ya sabes, Leo, que ese mensaje no es para ti. Leo, se me muestra una persona joven, de unos 27, 28 años aproximadamente. Pelo moreno. Y tú tienes un objeto de esta persona, de color oro. Es más, me abre un cajón y me muestra, dice que como que ahí hay algo que tú tienes. La letra J marca mucho con esta persona, Leo? Algo tiene que ver. Su nombre, apellido o algo. Apodo o algo. Ahora me sale un hombre un poquito más mayor, de unos... podría ser 65 años aproximadamente, con la letra M. Y se muestra como muy al lado de esta persona, aunque creo que la relación de ellos en vida fue algo... con muchas diferencias de opiniones entre ellos. De todas maneras, Leo, en este caso siempre digo que sí, te has sentido identificado con esta persona, con este ser querido, este mensaje es para ti, si no, ya sabes que lo tienes que dejar pasar. Y que intentéis contactar con este ser querido a través de los sueños para que te pueda ampliar el mensaje. Mi queridísimo Leo, te voy a dar un número 42 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente... tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Leo, que te mando un besito fuerte y como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.